Ahora vamos a volver aquí al estudio porque tenemos un importante invitado, porque queremos saber el pulso de lo que está ocurriendo con la ciudadanía, qué se dice, cuáles son, digamos, la evaluación que se hace de lo que está ocurriendo a nivel gubernamental, cuál es el apoyo a las demandas. Y para eso nos acompaña Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, que ha publicado precisamente el día de hoy una encuesta que es bastante decidora en muchos términos. Primero, habla de la aprobación a esta movilización, que es bastante importante, habla de una baja evaluación al gobierno y a cómo se está conduciendo, y habla también de cuáles son las demandas que más están teniendo aceptación entre la ciudadanía. Bienvenido. Comentemos estos números y veamos qué hacemos con ellos también, cómo se leen. Hola Matilde, buenas tardes. Mónica, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es un estudio a nivel nacional, cobertura total, que es bastante lapidario, yo diría, en términos de demostrar la situación en la cual se está el país en estos minutos. Hay que entender que estamos en una situación bastante distinta, bastante no vista desde que volvimos a la democracia. Hay varias definiciones que tienen que ver con el estudio. Primero, existe un alto apoyo con las movilizaciones, con el fondo lo que tiene que ver con las movilizaciones. Más del 80% de la población está de acuerdo con las movilizaciones y la protesta. La mayoría de la población también está muy de acuerdo con que estas movilizaciones sean pacíficas, ¿ya? Y la mayoría, más del 75%, está con que están en contra de que estas movilizaciones tengan actos vandálicos o delictuales, digamos. Más del 90% se comparte el fondo en términos de lo que son las movilizaciones. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la confianza. No existe confianza, la mayoría de la gente, más del 70% no tiene confianza en definitiva en que los políticos puedan sacar adelante esta crisis. Hay otros datos, es muy peligroso. Hay otros datos también que son bastante lapidarios, que más del 55% teme porque este escenario, todo este proceso, ponga en riesgo la democracia del país, ¿ya? Y eso junto a justamente a la pérdida de confianza del escenario político, lo hace un escenario complejo. Perdón, es raro eso, porque la gente teme que se ponga en riesgo la democracia, pero hay una frase, o sea, unas cifras que a mí me llamaron más la atención. Posición política, el 65% dice sin posición política. Identificación con coalición política, el 61% dice ninguna. Posición ante el gobierno, ni partidario ni opositor, 62%. O sea, ¿quién va a defendernos? Mira, esas cifras no son distintas. Lo que dicen todos los estudios de opinión es solo ver qué porcentaje de la población vota, no más allá del 50%. Pero se sigue valorando la democracia. Absolutamente. Lo que pasa es que hoy día son otros los elementos de contacto, son otros los elementos de sintonía. ¿Crees que esto cambia el panorama también, por ejemplo, es un tema complejo, de la ida a las urnas? Esto es un tema complejo. El 60% de la población está de acuerdo con que se instaure el voto obligatorio. Eso es un tema claro. Y más allá, eso es un tema que da gobernabilidad, en definitiva, en términos de representatividad. Ahora, esto es una crítica, en definitiva. Hay un gobierno de turno, sin lugar a dudas, pero esto es una crítica a todo el sistema. Por eso quiero hacer una pregunta. Cuando se le pregunta, porque no sé cómo es técnicamente, cuando se pregunta, temen que esto provoque la pérdida de la democracia, la gente lo que está diciendo ahí es: sí, yo lamentaría que se perdiera la democracia, o la gente está diciendo, yo creo que esto nos puede llevar a perder la democracia. Pero hay otras encuestas que dicen que ni un problema con un gobierno autoritario, triste, pero ni un problema con un gobierno autoritario si es que les garantiza ciertas cosas. Entonces quiero entender a dónde apuntaba esa pregunta. No. ¿Es creo que puede pasar esto o lamentaría que esto ocurriera? No, si este escenario no tiene gobernabilidad, no existe un liderazgo claro, no existe conducción, la gente teme que pueda haber una pérdida de democracia, digamos. ¿Y cuánto cuestionamiento hay a la forma en que se vive esa democracia según los datos que vas coligiendo tú? ¿Es solo hacia quienes nos representan o el sistema completo les molesta? No, el sistema completo. Sí, es cosa de ver, en definitiva, el nivel de aprobación que tiene el rol de las distintas autoridades. Fíjate que la autoridad mejor evaluada dentro de lo malo, es el general Iturriaga, en definitiva. Que llama poderosamente la atención. La autoridad peor evaluada es el ministro del Interior junto al presidente, pero están igualmente evaluados. ¿En qué lo atribuye eso? Una cosa y otra tú, ¿en qué lo atribuye? No, hay una posición absolutamente crítica hoy día frente al sistema.
Ahora, este es un proceso muy complejo, ¿ah? No esperemos tampoco a partir de un estudio uno tenga absolutamente claro. ¿Conexión, empatía, está diciendo eso? Absolutamente, pero esto es una cosa, es un estallido social que es muy complejo. Lo que uno hace mediante estudios es tratar de entender ciertas variables que determinan la posición que tiene la población en estos minutos. Tan complejo que las principales motivaciones que han generado las manifestaciones, esto se detonó por el alza del transporte y está en sexto lugar recién. El sueldo de los trabajadores es lejos la principal motivación que genera las pero si manifestaciones. tú miras, nosotros pues evaluamos las medidas que planteó el gobierno el martes pasado, están en sintonía las medidas justamente con lo que demanda la gente. Ahora, es tan complejo justamente que una cosa son las medidas que yo puedo definir, pero otra cosa también es el tono y es el equipo con el cual puedo definir. Que está evaluado con un 13% de aprobación. Absolutamente. Yo creo que eventualmente, si no se hace un cambio justamente que tiene que ver con estructuras ya ministeriales, con quién da el tono, la forma, que son mensajes, y en política en estos minutos es muy importante, porque hoy día ¿qué hay? Un vacío de liderazgo, en definitiva. ¿Tiene cómo salir este gobierno de esta crisis? De acuerdo a los datos que te entregan, si tú estuvieras dentro del gobierno o tú estuvieras sentado con el presidente de la República, un consejo, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que tiene que hacer para en el fondo? Hay mucha más gente que tiene que ver en esto, no digo que sea él el único, pero ¿qué debería hacer él? Mira, es difícil dar la pauta, pero claramente me da la idea que el tono es un tema muy importante y el equipo político, equipo económico, me parece que son señales muy relevantes. O sea, lo cambiarías, dices tú que le dirías que lo cambiara. Por supuesto, yo creo que ese es un tema importante y relevante. Y además justamente aunar justamente los esfuerzos con lograr juntar a todas las fuerzas políticas. Yo sé que es complejo, pero aquí se necesita altura de mira de todo. Insisto, ya no es un problema de gobierno. Hoy día estamos viviendo una crisis realmente de representación, de entendimiento, y no me extraña cuando la gente dice, bueno, más del 50% tengo miedo de que esto eventualmente pueda desembocar en otra cosa, justamente. Ramón, te queremos agradecer la visita al programa. Vamos a ir inmediatamente con la noticia del centro de Santiago porque está muy complejo reportear desde ahí. Nos quedamos con los datos del estudio para el análisis. Lo vamos a hacer en sumo. Los podemos limpiar, los vamos a subir a nuestras redes sociales porque están a libre disposición, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ramón.